Es para mí siempre un privilegio poder compartir la palabra de Dios en domingo, y así como está de pie, me gustaría que rápidamente me acompañara en su Biblia. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Vamos a basar la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde sobre este pasaje, segunda de Corintios 4, 7. Si usted tiene su Biblia, voy a pedirle que lo busque en su Biblia y que no se espere o atenga a las pantallas para que lo busque y lo tenga ahí, que lo guarde, si trae una pluma que lo subraye. Y quiero que me indique con un fuerte amén cuando ya tenga segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿Y no de quién? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tu gracia, tu favor, misericordia nos acompañan hasta el día de hoy. Tú has sido bueno con nosotros y es por ti, para ti y en ti que podemos estar en este lugar. Te pedimos que la palabra hable a nuestras vidas, que seas tú, Espíritu Santo, tratando en nuestras mentes y corazones, para que la enseñanza y la palabra que se va a exponer el día de hoy la podamos atesorar, pero sobre todo que la podamos poner en práctica y vivir en ella. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que uses mi vida y seas de bendición para la congregación. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. El tema que quiero compartir con usted en esta tarde es vasos de barro. La segunda carta que el apóstol hace a la iglesia de Corinto, en esta parte específica, él les está diciendo, pues nosotros que somos vasos de barro y que poseemos este gran tesoro, somos vasos de barro. Y cuando hablamos de los vasos de barro, hay algunas características muy interesantes que tiene el barro. Es un material simple, compuesto de elementos naturales simples, pero que cuando se juntan y se empiezan a trabajar, pueden crear obras bonitas, si las cuida, porque si no las cuida, miren. Obras que pueden ser bonitas, que pueden ayudarlo a decorar, que pueden ser útiles, que pueden depositar ciertas cosas dentro de ella. Y estas son las características que tiene el barro. Podemos decir que es un material simple, podemos decir que es un material común y hasta podemos decir que es un material corriente. Porque a nadie le gusta andar ensuciándose, a nadie le gusta andar llenándose de tierra, a nadie le gusta andar buscando ahí en el polvo, echando lodo, agua y tierra para que se haga lodo. A nadie le gusta andar haciendo eso. Entonces podemos decir que este es un material común, simple, corriente, pero que cuando se le da una forma y cuando recibe el suficiente calor, puede lograr artesanías o puede lograr cosas agradables como esto. Y dentro de las características que los vasos de barro tienen, a la luz de las Escrituras, me gustaría que analizáramos y entendiéramos las características que definen a los vasos de barro, pero las características que nos definen a usted y a mí como vasos de barro. El apóstol dice que usted y yo somos vasos de barro, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y el pasaje revela esta verdad tan sorprendente, porque hablamos de un instrumento simple, pero con un contenido supremo. Hablamos de un material común, pero con un fin fuera de lo común. Y hablamos de un elemento corriente, pero con un valor sublime y eterno. Y esto es lo que nos dice el pasaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando yo estaba chiquillo, veía yo siempre a mi abuelita, la chatita, la mamá de mi mamá, y ella siempre traía sus anillos de oro, bien pipiris nice, la chatita, y a mí me gustaba mucho cómo se veía ella siempre con sus anillos, y cuando yo estaba chiquito yo le decía, pues deme un anillo, o cuando yo esté grande regáleme un anillo, déjeme de herencia un anillo. Y cuando llegaba la adolescencia, algunas personas que me conocen dicen que yo soy un poco aferrado y persistente e insistente. No sé por qué dirán eso, pero cuando llegué a la adolescencia yo seguía diciéndole a mi abuelita que me regalara un anillo. Obviamente mi abuelita me decía que no.
Lo voy a platicar, la voy a balconear, al cabo es que ahorita ya se fue al Paso a ayudar allá a mi tía, entonces no está. Cuando estábamos chiquillos ni siquiera nos dejaba acostarnos en su cama, estábamos todos los primos tirados así en el suelo para ver la televisión en su cuarto y no podíamos ni siquiera tocar su cama. ¿Usted cree que me iba a dar un anillo de los que ella traía? Obviamente no. Pero cuando pasó el tiempo y yo estaba en la juventud, sin pedírselo y sin recordárselo y sin decirle nada, llegó la chatita y me dio este anillo. Y me dice, Omarcito, este anillo es para usted. Y este anillo es el anillo que era de su padre. Mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, mi bisabuelo Rafael, y mi bisabuelo se lo había entregado a mi abuelita, y mi abuelita me lo entregó a mí. Ahora, cuando yo tengo este anillo, yo lo platicaba y lo predicaba alguna vez con los jóvenes, y yo les decía, esto para mí es un tesoro. Y ciertamente este anillo puede tener un valor comercial, porque es de oro, y si yo quiero lo puedo empeñar o lo puedo vender, y me podrían dar algo de dinero por este anillo. Pero más que un valor comercial, tiene un valor sentimental para mí. Porque quiere decir que los aferrados, si persistimos, logramos lo que queremos. No, no se crea. Quiere decir que hay un legado aquí. Hay una generación, estamos hablando de un tesoro de generaciones, del padre de mi abuela, del abuelo de mi madre y de mi bisabuelo, que ahora yo poseo y que puedo tener en mi mano. Esto para mí es un tesoro. Y lo que el apóstol Pablo narra en su carta a la iglesia de Corinto es que usted y yo somos estos vasos de barro. Somos hechos de un material común y corriente. Pero cuando este material común y corriente es depositado en un tesoro, este vaso toma una perspectiva distinta. Este vaso tal vez si lo tenía arrumbado o lo tenía empolvado, toma una perspectiva distinta. Porque este vaso ya no es un vaso normal. Este vaso tiene un tesoro dentro de sí. Y cuando el apóstol Pablo hace esta referencia sobre los tesoros dentro de estos vasos de barro, no se refiere a un bien material, no se refiere a las pertenencias, no se refiere a los bienes, no se refiere al oro ni a la plata. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, habla acerca de nuestras vidas como estos vasos de barro, pero habla del tesoro sobre el evangelio de Cristo. Es decir, el tesoro que ha sido depositado en nuestras vidas, el tesoro que ha sido depositado sobre estos vasos de barro que somos nosotros, es el evangelio de Cristo. El evangelio de la cruz que ha cambiado y que cambió a los primeros cristianos de aquellos tiempos. El evangelio de la cruz que ha cambiado a los cristianos durante las generaciones. Y el evangelio de la cruz que lo tiene a usted y a mí en este lugar. El evangelio que ha sido depositado en nuestras vidas. Y para mí es algo tan glorioso y tan especial saber que Dios ha visto un material tan común, tan corriente, tan usual, tan simple, para depositar algo tan supremo y tan sublime. Él ha tenido a bien escogernos a usted y a mí y tomarnos como vasos de barro para depositar sobre nosotros esa bendición y lo que es el evangelio sobre nuestras vidas. Yo quiero compartir ese tema, vasos de barro. Y el tesoro que hay dentro de nosotros, hay un proceso a cargo. Le voy a decir por qué, porque es necesario entender que hay un tesoro dentro de nosotros. Hay un tesoro dentro de nosotros. Pero es necesario que usted y yo como iglesia de Cristo entendamos que nosotros no somos el tesoro. Esto no es el tesoro está dentro de nosotros. Es necesario entender que usted y yo no somos importantes, Él es importante. Es necesario entender que lo que nosotros hacemos no trasciende, pero lo que Él hace trasciende y sigue avanzando y sigue avanzando. Porque Él es el tesoro, Él es lo importante. Y si bien sabemos, hermano, Dios nos ama y la Escritura nos enseña que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de ese amor. Pero tenemos que entender que nosotros somos simplemente el vaso de barro, que Él es lo que importa. Y cuando hablamos de este vaso de barro, hablamos de que para que este vaso de barro llegue a esta forma, tiene que haber un proceso, tiene que haber un tiempo, tiene que haber un trabajo, tiene que haber algunas cosas de por medio para que este vaso de barro llegue a esta forma. Y ese proceso está a cargo del alfarero.
Ese proceso está a cargo de la persona que le da forma a esta figura. Ahora, cuando hablamos sobre nuestras vidas, usted y yo que somos los vasos de barro, el alfarero es sabido y entendido por nosotros que el alfarero es Cristo, que el alfarero es Dios, amén. Y cuando nosotros entendemos que somos esos vasos de barro, entendemos que Él es el que da forma a nuestra vida. Entendemos que Él es el que quita lo que no sirve y el que termina la obra en nosotros. Y todo con el único y mismo propósito que 2 Corintios 4:7 nos dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios en esta tarde? Porque la excelencia es de Él y no de nosotros. Porque el que merece ser adorado es Él y no los hombres. El que merece ser adorado es el alfarero, no el trabajo que ha sido realizado. Vasos de barro. En los tiempos de Jesús y tiempos antes era usual o conocido dentro de los oficios el oficio del alfarero. Y el alfarero, el trabajo del alfarero consistía en tener unos círculos. Era un círculo abajo que él movía con los pies y subía un tubo, y este tubo empezaba a hacer girar un círculo que tenía arriba. Entonces, cuando el alfarero estaba moviendo los pies, el círculo empezaba a girar. Y el alfarero ponía la masa de barro sobre este círculo, empezaba a echar agua, y mientras empezaba a girar, empezaba a dar forma. Empezaba a meter el dedo pulgar sobre la masa de barro y empezaba a hacer el hoyo, y hasta que su puño cabía, y empezaba a darle forma. Empezaba a darle forma hasta que esto cobraba esta forma cilíndrica. Y cuando el barro se empezaba a poner duro, el alfarero empezaba a echar agua y empezaba a echar agua para poder dar la forma, para poder moldear. Pero en esto consistía el trabajo. Era un trabajo rústico, un trabajo sucio, un trabajo que no cualquier persona podía hacer. Y al hablar de esto, entendemos que hay un propósito. Cuando vemos lo que el apóstol escribe a la iglesia de Corinto, es que el propósito es que usted y yo llevemos el evangelio de Cristo. Ese es el propósito al ser usted y yo nombrados vasos de barro, que podamos llevar el evangelio de Cristo. Pero tenemos que entender, hermano, que siempre detrás de un propósito va a haber un proceso. Para llegar a ser un vaso de barro hay procesos. Para llegar a ser este vaso, esta figura terminada, hay un proceso que hay que pasar. Y el propósito es llevar el tesoro, anunciar el evangelio. El proceso es el tiempo y las cosas que van a pasar para que usted y yo podamos llegar a ser esos vasos de barro. Yo quiero compartir con usted dos características en esta tarde que definen a un vaso de barro, pero no a un vaso de barro en sí. Las características que definen a un vaso de barro en manos del alfarero. ¿Cuántos quieren estar en manos del alfarero? Quiero compartir estas características, y la primera de ellas es que cuando nosotros estamos en manos del alfarero, lo simple se convierte en extraordinario. Voy a pedir que me acompañe en su Biblia, 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pasajes poderosos que nos revela la Escritura. El alfarero tiene el barro en sus manos, tiene la tierra y el agua mezclándose y transformándose en ese material, en ese barro que va a ser útil y que va a dar forma a uno de los vasos, a uno de esos vasos de barro que él va a utilizar para conseguir su propósito. Él toma los materiales que tal vez para la demás gente son comunes,
Él toma los materiales que tal vez para las demás gentes son inútiles y tal vez no sirven tanto como quisieran. Pero cuando Él Él toma lo simple y lo convierte en extraordinario. Él toma el agua y la tierra, que puede ser a simple vista algo normal, pero cuando Él lo toma, Él lo convierte en extraordinario. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, por más que parezca que no somos útiles o que no servimos o que las personas nos desprecian por lo que somos o por lo que hacemos, cuando Cristo toma nuestras vidas, por más ordinarias que sean, Él toma nuestras vidas y convierte algo extraordinario. Pero es necesario entender esto, no convierte algo extraordinario para decir, yo soy algo extraordinario que hizo Dios. Él toma nuestras vidas para hacer algo extraordinario, pero para que la gloria sea de Él. Porque si alguien se va a gloriar, que se gloríe del Señor, dice la Escritura. Porque si alguien va a recibir gloria, si alguien merece gloria, que la reciba el Señor Jesús. Y Él toma lo simple y lo convierte en algo extraordinario. Qué bendición tan grande tenemos usted y yo como hijos de Dios, de haber sido vistos por Dios para poder ser esos vasos útiles para la gloria de su nombre. Él vio nuestra vida cuando nadie veía nada. Él vio nuestra vida cuando nadie entendía o cuando nadie pagaba un peso o un centavo por nuestras vidas. Él apostó por nosotros. Cuando nadie quería pagar o cuando nadie pensaba que nosotros valíamos algo, Él entregó a su mismo Hijo para demostrarnos el amor tan grande que tiene por usted y por mí. Él pagó el precio más alto para decir, tú eres el vaso de barro que yo necesito. Tú eres el vaso de barro que va a ser útil para mí. Y quiero decir esto. Cuando todos fueron estudiantes o cuando alguna vez fueron jóvenes o más chicos, me imagino que la mayoría haber estado dentro de un partidito de fútbol, de básquetbol, de footbase o algo, tal vez ver a sus hijos. Y cuando se hacían estos equipos en las escuelas, el momento más terrible es cuando, usted sabe cómo era el funcionamiento. Se escogían a 2 capitanes o 2 personas que iban a escoger el equipo, y luego se ponía toda la fila de los niños enfrente y luego decía, no, pues que se venga Arnoldo conmigo y que se venga Chumelito conmigo, y empezaban a escoger y empezaban a quedar los que casi no jugaban o los que no la armaban bien o los que no eran tan buenos para jugar, y empezaban a quedar. Y el problema más grande es que cuando se juntaba el equipo y eran 11 personas y ya había 5 y 5 y sobraba uno, que era el que nadie quería. Y luego decía un equipo, no, pues si quieres ese quédatelo tú. Pero no, está bien, quédatelo tú, hombre. Ustedes tienen 2 mujeres y está bien, quédatelo tú. No, tú les va a hacer más falta a ustedes porque mira, él está más chaparrito. Yo me imagino que ese es el sentimiento más parecido a hacerlo no útil para alguien. Decir, bueno, pues yo quiero jugar, yo estoy aquí porque quiero jugar. Y que me vean así de que no sirvo o de que no soy útil o de que no puedo entrar al equipo, es la sensación más difícil para las personas. Me acuerdo de esto porque alguna ocasión Jerry, el muchacho que cantaba con nosotros en Macker, predicaba aquí con los jóvenes en una reunión de Escatón. Y él decía que a él le pasaba eso, que él era el último que escogían o el que decían, ya está el equipo, nos falta un árbitro, si quieres tú nos ayudas a pitar o nos ayudas a marcar las faltas. Y ese era el sentimiento de decir, no perteneces a este equipo, ya no puedes ser parte de este equipo, ya no cabes en este equipo. Hermano, y tal vez la sociedad y el mundo nos ha hecho creer ese paradigma de decir, tú ya no perteneces a este mundo. No tienes un nivel socioeconómico, no tienes un nivel cultural, no tienes un nivel que te haga pertenecer a este equipo. No tienes un nivel intelectual que te haga pertenecer a nosotros. Y las personas empiezan a poner ese rechazo. Pero Dios viene y dice, yo tomo lo simple y lo convierto en algo extraordinario. Yo tomo lo que las personas no quieren para demostrarles a las personas que lo que no importa no es lo que tienen, sino lo que importa es Cristo y para siempre Cristo. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Para Dios somos el instrumento perfecto para demostrar y resaltar lo que tiene el verdadero y único valor, que es Cristo.
Y hay un fenómeno naturalmente explicable. Las personas que disfrutan del dinero, de alta posesión social, de prestigio, de un nivel político, social, económico, estas personas pueden llegar al grave error de decir, yo no necesito nada. Y uno puede decir, bueno, necesitas ser salvo porque si no entregas tu vida a Cristo, te vas a perder. Y ellos dicen, bueno, pues es que yo tengo todo, yo no necesito nada. En la semana platicaba con un amigo, el domingo pasado Dios nos dio la oportunidad de salir de aquí de la iglesia a Israel, a Arnoldo y a mí para predicar en algunas iglesias en Parral. Y mientras viajábamos platicábamos y uno de los muchachos me decía, es que ¿cómo le haces para decirles a estas personas que aparentemente lo tienen todo? ¿Cómo les hablas de Cristo o cómo les muestras a Cristo si aparentemente tienen todo? Si aparentemente ellos en su vida, en su diario caminar, ellos tienen todo. Pero es precisamente aquí donde el alfarero toma esos instrumentos o esos materiales comunes y donde el vaso de barro toma presencia para hacerle entender a esa gente que no importa todo lo que puedan tener, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Que no importa todo lo que puedan acumular, que no importa todo lo que puedan lograr en la vida, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Pero qué bendición para usted y para mí como iglesia de Dios, que podemos decir, nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos a Cristo, a nosotros no nos falta nada. Nosotros tenemos a Cristo y a su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Marcos 8:36 dice, ¿qué aprovechará al hombre? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podrán acumular, podrán tener, podrán sentirse seguros en este mundo, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Y qué bendición, porque el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y cuando hablamos de este versículo, es entender que Cristo es una fuente que está desparramando, es una fuente que está vertiendo. Que Dios, es una fuente que está vertiendo. Y Cristo es el canal por el cual usted y yo recibimos esa bendición que desprende de Dios. Porque el versículo 30 nos marca 4 puntos. Dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esto es lo interesante, hermano, porque usted y yo éramos necios, pero por Cristo recibimos sabiduría. Usted y yo éramos culpables, pero por Cristo recibimos justificación. Usted y yo éramos pecadores, pero por Cristo recibimos santificación. Y usted y yo éramos esclavos y presos del pecado, pero por Cristo recibimos redención. Y es entonces que podemos entender que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, no nos falta nada. Aparentemente podrán faltarnos cosas materiales y naturales, pero cuando entendemos que tenemos a Cristo, entendemos que no nos falta nada. Y lo que me impresiona es cómo cierra este pasaje, porque todo el contenido o toda la vertiente o todo lo que nos lleva, el final a donde nos llevan estos pasajes, es a lo siguiente: todo para la gloria de Dios, para quedar nosotros humillados y para que Él sea glorificado. El que se gloríe, gloríese del Señor, porque el único que merece la gloria por siempre y para siempre es nuestro Dios. Para que todo lo que hagamos, todo lo que vivimos y todo lo que emprendamos, el único que sea glorificado sea Dios. Para entender que la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención que recibimos, no la recibimos para engrandecernos, sino para darle gloria al que merece ser adorado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios toma algo simple, pero cuando Dios toma algo simple lo convierte en algo extraordinario. Es por eso que siempre diremos que Cristo es el centro de todo en nuestras vidas. Es por eso que siempre diremos que Cristo es lo más importante para nosotros. Y mire, hermano, cuando la iglesia Monte de los Olivos
Y cuando hablo de la iglesia me refiero a usted, porque usted y yo somos la iglesia. El templo son las paredes, pero usted y yo somos la iglesia. Cuando la iglesia Monte de los Olivos se haga presente en esta ciudad por su jerarquía, cuando la iglesia Monte de los Olivos se haga presente en esta ciudad por su influencia social, por su influencia política o por el dinero, entonces estaremos en grave peligro, porque difícilmente podremos decir, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque estaremos pensando más bien en que somos nosotros como iglesia que hacemos que las cosas sucedan, y no pensar que es Cristo en nosotros el que hace que las cosas sucedan. Por eso que siempre en nuestra vida y en nuestra mente esté este pensamiento: Cristo, tú eres el centro de nuestras vidas. Cristo, tú siempre vas a ser el centro y lo más importante para nosotros. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Esto no es lo que importa. Lo que importa es lo que está dentro de esto, que es Cristo, y Él es el centro. ¿Por qué no le decimos una vez más como iglesia: tú eres el centro? Este vaso no importa, esto que yo soy no importa. Lo que importa eres tú, Jesús. Y todo lo que me rodea y todo lo que hay alrededor de mí, eso es lo que importa. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Veamos cuáles son las características que definen a un vaso de barro en manos del alfarero. La segunda de ellas es que cuando el alfarero toma el barro, lo imperfecto encuentra la perfección. Filipenses el capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, cuando el alfarero empieza a trabajar, el alfarero no improvisa. Yo le decía cómo era el trabajo del alfarero, que él movía los pies para que la rueda girara y entonces él empezara a dar forma. Pero cuando el alfarero empieza a trabajar, él no improvisa y él no dice: bueno, pues a ver qué nos sale o a ver cómo nos sale. Traigo ganas de hacer un vaso, pero pues a ver si nos sale chiquito, a ver si sale grande. Cuando el alfarero empieza a trabajar, él toma los materiales, pero él sabe perfectamente la forma que va a tomar y cómo quiere que termine el barro después de que pase por sus manos. Es decir, cuando el alfarero empieza a trabajar, el alfarero solo ve un montón de barro, pero en su mente ya ha visualizado la obra completa. En su mente ya ha visualizado la obra perfecta de cómo quiere que esté. En su mente ya ha visto el trabajo terminado. Pero hablamos de una palabra clave. Hablamos de la perfección. Y hay una enseñanza cuando el gran artista Miguel Ángel estaba terminando uno de sus más grandes trabajos, una de sus más grandes obras. Él tardaba mucho terminándola y cierta ocasión llegaba uno de sus amigos y le dijo: ¿qué hiciste hoy o en qué avanzaste hoy en tu trabajo? Y le dijo: mira, hoy todo el día lo dediqué para retocar esta sombra, hoy todo el día lo utilicé para ver los detalles que había en esta pequeña arruga, y hoy utilicé también el día para definir o resaltar este contraste. Y el amigo le dice: oye, pero esas cosas son insignificantes. Y le dice: bueno, es que la perfección está llena de cosas insignificantes.
pero la perfección no es algo insignificante. La perfección busca que las cosas insignificantes empiecen a tomar curso. La perfección es cuando uno se detiene y empieza a observar y empieza a ver. Y puede llevar tiempo, es un proceso, lleva tiempo, cuesta esfuerzo, tarda más, pero la perfección siempre tiene resultados que son visibles. La perfección siempre tiene resultados que son agradables y que son vistos ante las personas. La perfección está llena de pequeñas cosas que tal vez no son tan importantes, pero que cuando se les da el tiempo necesario y la atención necesaria, entonces la perfección surge. Y lo que quiero decir es esto, que la perfección cuesta, que lleva trabajo y que no es algo sencillo, pero que los resultados siempre son notables. Y es necesario que usted y yo entendamos que usted y yo no somos perfectos. Voy a decir cristianos, pero sí somos cristianos. Para que vea que no somos perfectos. Usted y yo no somos perfectos. No voy a estar como el argentino que decía, no, yo antes era una persona soberbia y prepotente. Y le dicen, ¿y ahora qué eres? No, ahora soy perfecto. No existe eso. La Biblia nos enseña que usted y yo no somos perfectos. Hay una diferencia entre lo que es ser perfectos y ser perfectibles. La Biblia nos enseña que usted y yo podemos llegar a ser perfectos, que no somos perfectos. La Escritura nos enseña que no hay justo ni siquiera uno. Es decir, que día a día nos equivocamos, que día a día batallamos, que día a día en este proceso de perfección, en este proceso de cosas insignificantes, donde vamos caminando, va a haber detalles que nos van a recordar y que nos van a hacer entender y saber que usted y yo no somos perfectos. Pero siempre poder entender que vamos a ser perfectibles. Siempre poder entender que vamos a poder llegar a esa perfección que Dios quiere en nuestras vidas. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y lo que quiero decir con esto es que nuestro diario vivir, lo comentaba Arnoldo en la dirección, tal vez podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde sentimos que ya no somos un vaso de barro que es útil. Donde pensamos o sentimos que ya no somos un vaso de barro con un tesoro en nuestras vidas. Y le voy a decir por qué. Porque cuando el alfarero empieza a trabajar y empieza a moldear la estructura, en ocasiones se empieza a poner duro. Y cuando el barro se empieza a poner duro, no deja que el alfarero empiece a obrar. Y lo triste de esto es que si el alfarero ya no puede moldear su vida, si el alfarero ya no puede moldear, la estructura se va a poner dura, pero no con la forma que el alfarero quería. Y lo triste de esto es que si la estructura se pone dura y no ha sido la obra que el alfarero quiere, cuando la estructura caiga, la estructura se va a romper. Cuando el vaso caiga, el vaso se va a romper. Y tal vez en nuestras vidas hemos dejado que la costumbre o lo que nos rodea o lo que tenemos a nuestro alrededor empiece a endurecer el barro que somos. Empiece a endurecer la forma en la que pensamos. Empiece a endurecer nuestra vida de tal forma que ya no adoramos como adorábamos antes. Empiece a endurecer nuestra vida que empezamos a tener un pensamiento distinto. De decir, ¿para qué voy a la iglesia? Otro domingo más. Empezamos a dejar que el barro se endurezca sin que el alfarero empiece a moldear o a darnos la forma que Él quiere dar a nuestras vidas. Y empezamos a tomar la forma que nosotros queremos. Y empezamos a endurecernos, pero el triste resultado es que si caemos, nos podemos quebrar. Quiero que me acompañen en su Biblia a Jeremías el capítulo 18, versículos 1 al 6. Y esto que quiero decir, lo quiero hablar para las personas que han sentido que últimamente no son ese vaso útil para el Señor. Para las personas que sienten que están tan alejadas de lo que es la voluntad de Dios. Para aquellas personas que sienten que alguna vez habían hecho algo por Dios y que hoy a duras penas vienen a la iglesia. Para aquellas personas que antes estaban comprometidas al servicio, que habían entendido cuál era el propósito de ser un vaso de barro, pero que hoy están tan alejadas que se nos ha olvidado que somos precisamente un vaso de barro.
en manos del alfarero. Jeremías, el capítulo 18, versículo 1 al 6, dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y me gustaría que entendiéramos este pasaje y lo hiciéramos nuestro. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros, oh iglesia Monte de los Olivos. Pero hay un pasaje, hay una parte que me llama la atención, porque el proceso de la perfección no es nada fácil. Es un proceso que duele, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que cuesta, pero siempre hay un propósito para ese proceso. Y duele porque nos olvidamos de ese propósito. Duele porque nos olvidamos de que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Duele porque empezamos a poner delante de nosotros nuestras prioridades y no ponemos a Dios en primer lugar. Y nos empieza a doler porque empieza a haber cosas, y el alfarero una vez más quiere tomar nuestras vidas y empezar a moldear, empezar a quitar esas piedras o esas imperfecciones. Y duele porque empezamos a anteponer nuestras cosas, nuestros gustos, nuestra manera de vivir antes que es lo que Él quiere para nosotros. Y quiero decirle esto, hermano: no somos perfectos, pero el que comenzó a moldearnos, Él nos va a perfeccionar. Hermano, no somos perfectos, pero el que tomó nuestra vida, Él la va a arreglar. Hermano, no somos perfectos, pero el que vio algo en nosotros cuando nadie vio nada, Él va a tomar nuestra vida. Y no importa cómo esté, y no importa cómo estemos o lo que hayamos hecho, Él va a tomar nuestra vida y nos hará recordar y nos hará saber que no somos perfectos, pero podemos llegar a ser perfectos, no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Es por Él que podemos llegar a ser perfectos, no por nuestras fuerzas, no por lo que hacemos o dejemos de hacer. Es por lo que Él hace y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero ¿en qué parte de nuestra vida o en qué parte del proceso descuidamos y dejamos que el alfarero dejara de moldear nuestra vida? ¿En qué parte del proceso de esa perfección se nos hizo tan difícil y tan duro que decidimos empezar a tomar la forma que nosotros queríamos y no la forma que el alfarero quería dar a nuestra vida? ¿En qué parte decidimos que el propósito de ser un vaso de barro dejaba de ser importante cuando había cosas prioritarias para nosotros que no era el tesoro de nuestras vidas? ¿En qué parte esa estructura y ese vaso se empezó a deformar? ¿En qué parte de nuestra vida esa estructura se empezó a alejar de las manos del alfarero? ¿En qué parte de nuestras vidas empezaron a llegar esos días cuando ya no queríamos servir, cuando ya no queríamos hacer, cuando ya no queríamos vivir para el propósito que Dios nos había llamado? Nos cuesta tanto entender que estamos en manos de Dios y que sus planes para nuestra vida son mejores que nuestros planes. Nos cuesta tanto entender que sus tiempos son mejores que nuestros tiempos. Y nos cuesta tanto entender que su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien, para darte un fin y la esperanza que tú esperas. Los planes de Dios siempre son mejores para nuestra vida. Pero ¿en qué momento dentro de este proceso del alfarero se nos olvidó que era Dios el que estaba moldeándonos? Se nos olvidó que era Dios el que estaba dando forma y figura a nuestras vidas. Yo quiero decirle esto, hermano: no se desespere, porque Dios no ha terminado con usted. Hay algo más y solamente hay que esperar un poco, porque Él
nos va perfeccionando, Él nos va haciendo mejores, Él nos va perfeccionando y llegando a la estatura del varón perfecto, a la cual usted y yo proseguimos a llegar. Y lo que quiero decir, y lo más importante, es que deje que el alfarero moldee su vida. Si yo he entendido que Dios es el alfarero, yo quiero estar en manos del alfarero. Sé que me va a costar, sé que me va a doler, pero sé que si estoy en manos del alfarero, no me voy a romper. Sé que si estoy en manos del alfarero, Él me va a dar la forma que Él quiere darme. Sé que si estoy en manos del alfarero, su tiempo, su voluntad y todo lo que gira en torno a Él va a ser bueno y agradable para mí. Y esto es lo que quiero decirle: deje que el alfarero moldee su vida a su manera. Que no se nos olvide que usted y yo simplemente somos barro en manos del alfarero. Usted y yo simplemente somos un material que Él puede moldear, un material que Él puede dar forma, un material que Él tiene previsto cómo va a quedar. El versículo 4 dice: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No somos perfectos, pero Él nos ayudará a levantarnos las veces que sea necesario. No somos perfectos, pero si vamos mal cuando estamos en manos del alfarero, esto es lo que quiero que entienda. No somos perfectos, pero si vamos mal y si la vasija empieza a tomar una forma que no debe tomar, mientras esté en manos del alfarero, el alfarero la puede destruir, pero no la va a destruir para echar a perder o para tirar el barro. El alfarero la va a destruir para comenzar de nuevo, para comenzar de nuevo con esa obra. No importa cuántas veces haya caído, la Escritura dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. No importa cuánto haya caído, si Dios le ha dicho que se va a levantar, usted se va a levantar. No importa cuánto haya pasado o lo que haya sucedido, si Dios le ha dicho que usted se va a levantar en el nombre de Jesús. No importa lo que cueste, no importa si tiene que empezar de cero, no importa si tiene que empezar de nuevo. Si Dios le ha dicho que se va a levantar, es porque se va a levantar, y porque una vasija nueva, porque un vaso nuevo, porque un vaso de honra es el que está preparando Dios para el propósito que Él tiene, que es llevar el tesoro dentro de este vaso de barro. Ese es el propósito. No importa cuánto hayamos caído, Dios nos va a levantar en el nombre de Jesús. Y siempre el proceso nos va a costar, pero la victoria y lo que Dios tiene para nosotros es de gran recompensa. Siempre el proceso de la perfección nos va a doler, pero lo que Dios tiene para nosotros es algo extraordinario. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde. Quiero invitar a los músicos si pueden venir a este lugar. Sí. Y ahí en su lugar, me gustaría que por un instante cerrara sus ojos. No sé cuántas personas en este lugar han estado en esta situación o en este pensamiento de decir: estoy tan lejos de las manos del alfarero, pero necesito que mi vida sea útil una vez más para Él. Necesito ser considerado un vaso de honra y ser un verdadero portador de ese gran tesoro. Ser el portador de ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y que podamos entender que usted y yo somos un material simple y común. Un día orando, pero cuando el alfarero toma nuestras vidas, dije a mi las cosas Señor, empiezan a cambiar. Cuando el alfarero toma nuestras vidas, las cosas empiezan a transformar. el alfarero, No importa cómo haya caído,